Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el señor director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a esta que es la casa de él, la casa de la Suprema Corte, la casa del Derecho, y qué mejor que escuchar hoy a nuestro director de la facultad. Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Tu tiempo, tus actividades, la teleaudiencia está a tus órdenes. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Al contrario, te agradezco mucho el honor de la invitación para estar aquí en este programa tan importante. Gracias, Raúl. Bueno, ya ustedes vieron el tema en la pantalla. Es muy importante, estamos haciendo historia al hablar, que venga con nosotros uno de los mejores constitucionalistas de este país para hablarnos del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y qué mejor que aprovechar este foro para presentarles a ustedes, este es un privilegio porque por primera vez va a pasar en la televisión, la última obra del maestro del doctor Raúl Contreras Bustamante, que es Derecho Constitucional. Brevemente les digo a ustedes sus características, que es muy importante. Esta es una obra obligatoria desde el punto de vista de quien pretenda ser licenciado en Derecho, porque contiene en estos dos tomos el programa oficial de la carrera para ser abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como consecuencia, las universidades públicas y privadas que tienen los programas de la facultad, siguen por esta incorporación, están obligados a llevar estos libros también. Estos dos libros ustedes los pueden adquirir en cualesquiera de las 100 librerías de Editorial Porrúa distribuidas en el país. Igualmente, en general, como dije antes, el contenido se refiere al programa oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad y tiene además la presentación que hace el señor rector Enrique Graue Vichers de la Universidad Nacional, ponderando la proyección del señor director, de sus obras, que son tan importantes. Y bueno, yo realmente quisiera aprovechar, porque pocas veces tenemos el privilegio que esté con nosotros un jurista tan connotado como el maestro, que nos dijera brevemente, mi querido Raúl, de tu obra, qué sería recomendar a las personas, pero además hay que decir algo más. ¿Se acuerdan que hace no mucho les presenté la de Derecho Familiar? Igual, esta tiene un precio muy accesible y el señor director y los que hemos formado parte de esta enciclopedia jurídica hemos donado las regalías que dé esta primera obra a la Facultad de Derecho. Entonces, si usted la compra, va a hacerle un bien a la facultad y además a difundir la obra. Mi querido Raúl, tú tienes la palabra. Muchas gracias por el comercial. No, pues tenemos que aprovechar. Aprovechando la visita. Es un trabajo pedagógico, es un trabajo difícil porque hacer una obra sobre derecho constitucional mexicano en estas épocas es un trabajo muy complicado. La Constitución está cambiando continuamente, la interpretación de la Corte obviamente cambia. Entonces, tratar de sacar una imagen en el tiempo de lo que es el derecho constitucional en un formato reducido y en un lenguaje accesible a los estudiantes y al público en general, pues es muy importante. Pero esto está inmerso entre un gran trabajo que está llevando a cabo la Facultad de Derecho, en donde tú eres una parte muy importante, que fue la enciclopedia jurídica, que es hacer un libro de texto por cada una de las materias del programa de la formación de licenciados en Derecho que lleva a cabo nuestra institución, la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, pues sí, realmente el poder tener, y voy a rescatar una palabra de lo que dijo el maestro Contreras Bustamante, pedagógica. Esta es una novedad muy interesante porque es una enciclopedia jurídica que comprende 49 libros, que se inició en la anterior administración,
que publicó 10 y que ahora Raúl Contreras y el señor rector Raúl Graue han tomado la decisión, y muy firme, están ya los trabajos publicándose, de que con los agregados pedagógicos y didácticos, esta obra sea muy útil para los estudiantes, como dijo el maestro Contreras, para los juzgadores, para los magistrados, para quienes tengan un interés en esta materia. Muchas gracias, Raúl. Pero ahora, siguiendo los lineamientos de mi plática con el señor director, vamos a hablar en este aniversario de 3 cuestiones fundamentales de la Constitución, casi aplicando la perspectiva jurídica de evaluar el pasado, analizar el presente y ver hacia dónde va, en este caso, el derecho constitucional. Entonces, mi querido Raúl, si te parece bien, creo que valdría la pena iniciar esta exposición que tú vas a hacer sobre la historia, los antecedentes históricos de la Constitución, porque esta no es generación espontánea. Tenemos los antecedentes de cuando nos independizamos de España, la reforma política, cuando finalmente hacemos la revolución, surgimos como un país propio, etcétera. ¿Qué nos puedes decir, para empezar, de las cuestiones históricas que son preámbulo a la Constitución vigente? Bueno, esta es una Constitución que realmente ha servido para conducir la vida del país en un siglo. Creo que es muy importante, ahora que estamos por festejar el primer centenario, el domingo 5 de febrero, pues recordemos la importancia que tiene nuestra Carta Magna. Es una Constitución que surge como resultado de un movimiento revolucionario. Hay que recordar que la Revolución Mexicana estalla en 1910, se provoca la caída de Porfirio Díaz y después vienen años de inestabilidad y de guerra civil brutal. Es un momento en donde Venustiano Carranza convoca a regresar al país a la legalidad, convoca a las fuerzas revolucionarias, hace una síntesis de las causas fundamentales que dieron origen al levantamiento armado y convoca a una elección por primera vez en la historia de México de manera directa para que se reformara la Constitución de 1857. Eso es muy importante, perdón que te interrumpa, porque dijimos los antecedentes. Tenemos que recordar cómo cuando finalmente salimos del yugo español de los 300 años y hablamos de esa Constitución de Cádiz y 1814 y Morelos, los sentimientos de la nación y todo lo que está ocurriendo, de alguna manera, acuérdate que yo no soy constitucionalista, me fuiste a hacer mi tarea porque me pusiste a estudiar, de qué manera estos documentos, ya lo dijiste, pero vamos a ahondar, influencian el movimiento de la Constitución de 1917, porque creo que alguna vez se decía proyecto de reformas de la de 57. Entonces creo que es importante eso de aclarárselo a la distinguida de la audiencia. Es importante recordar que una constitución política no solamente es una ley muy importante, sino es una síntesis histórica. Los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán hablaron de que la ley debería servir para moderar las diferencias entre la opulencia y la miseria, y todo el siglo XIX no se volvió a hablar de ello. Luego la Constitución de 1824, que fue la primera Constitución de México independiente, pues crea las bases esenciales de la forma de gobierno que no ha variado. Una república federal dividida en 3 poderes. Pasamos después a las constituciones centralistas que tuvieron auge y vigencia 10 años durante el santanismo, que generaron que México perdiera la mitad de su territorio, que se convirtiera en un gobierno aristocrático donde se tenía que ser rico para poder ser diputado o senador. Y luego la gran Constitución liberal de 1857, a la que convocaron hombres ilustrísimos como Juárez, como Lerdo Tejada, que estuvieron generando la separación del Estado y la Iglesia y crearon el Estado laico, en fin, muchas cosas importantes. Perdón, te voy a interrumpir. ¿Podríamos decir que la Constitución de 1857 es un modelo fundamental para la actual?
Sí, podemos decir que la Constitución de 57 tiene todavía muchas cosas vigentes. Si uno compara el articulado de la Constitución 57 y la de 17, ahora ya está muy transformada, pero todavía encontramos artículos originarios que datan de 57, y si uno lee con cuidado el preámbulo de la Constitución, dice que es la Constitución que reforma la Constitución 57. Si uno cuenta las legislaturas al Congreso de la Unión, la legislatura 1 es la de 57, la que surgió a partir de 57. Las épocas de la Suprema Corte de Justicia, la primera data de 57, o sea, la Constitución de 57 es, digamos, la columna vertebral sobre la que arrancaron los debates. Incluso el proyecto que Carranza sometió a la consideración del Congreso en Querétaro es la Constitución de 57 con algunos agregados que Carranza puso de los temas que había recogido la Constitución, más lo que el constituyente o el ala jacobina del constituyente de 17 luchó para que se le agregara a ese texto, que hace que la Constitución de 17 pues sea originaria, esencialmente la incorporación de los derechos sociales. Bueno, eso es muy importante porque así, con la maestría de pocas palabras, ustedes han entrado a esta parte histórica. Y ahora, ¿qué ocurre, mi querido Raúl, en 1910, cuando finalmente se dan todos estos movimientos? Carranza como gobernador de Coahuila, que nace en Cuatro Ciénegas, todas estas historias que para él es muy importante saber que fue diputado, senador, presidente local, etcétera. Un hombre muy preparado, con una gran visión, porque se rodeó de gente muy inteligente y muy capaz, preparada, ¿no? Esta facción carrancista, el Plan de Guadalupe, etcétera, para finalmente, en el presente, esta Constitución, creo que también vale la pena dejarle aclarada a la distinguida teleaudiencia, estas dos fechas fundamentales de la promulgación y la iniciación de la vigencia, porque, bueno, efectivamente, ya lo dijiste, el 5 de febrero, en unos días vamos a cumplir los 100 años de su promulgación, y es la razón de este programa, que precisamente coincide con estas celebraciones, y su puesta en vigor. Creo que valdría la pena que un poco nos ilustraras por qué algunos artículos se ponen en vigor a pesar de que se promulga el 5 y su plena vigencia empieza el 1 de mayo. Bueno, Carranza era un gran conocedor de la Constitución. ¿Era abogado Carranza? Sí, y había sido gobernador y la había aplicado, ¿sí? La conocía muy bien, y la idea era regresar a la legalidad lo que se había roto durante el proceso de la guerra civil, a raíz de la renuncia de Porfirio Díaz y los años de inestabilidad. La razón, y poca gente lo sabe, es que la Constitución se promulga el 5 de febrero, pero un artículo transitorio dice que entraría en vigor el 1 de mayo, por una razón, porque Carranza mete también como artículos transitorios la obligación de que se convoquen a elecciones para legitimar al propio Carranza y al propio Congreso, y entonces entra en vigor la Constitución el 1 de mayo, ya con el presidente Carranza electo y con un Congreso legitimado. O sea, ¿es justificante desde tu perspectiva cuando Carranza se alza contra Victoriano Huerta y él se autonombra encargado del Poder Ejecutivo? Entonces va a legitimar con esos artículos que tú dices. ¿Él contiende con alguien o es el candidato único? Bueno, recordar, él se autodesigna y luego tiene el apoyo de ser el jefe del ejército constitucionalista. Como tal, convoca y hace la iniciativa para las elecciones al Congreso, y como tal presenta la iniciativa. Pero una vez que la Constitución ha sido promulgada, Carranza perdía sus, digamos, sus poderes revolucionarios. Fácticos. Y entonces, poca gente sabe que las primeras elecciones, ya en vigor esta Constitución de manera directa, con voto directo, no como en Estados Unidos, donde todavía vemos las consecuencias de los votos indirectos. 510 hombres lo eligieron. Y donde gana un presidente con 3 millones de votos menos que su oponente. No, la primera elección con voto directo es esa, y Carranza se presenta como candidato único y es electo. Bueno, como les prometí, la presencia del constitucionalista
Contreras Bustamante, para nosotros es muy importante. Creo que es la primera vez en estos 8 años del programa en que tenemos un constitucionalista, porque siempre vamos por el camino del derecho familiar, pero van a ver ustedes, voy a ir a un corte breve y vamos a regresar como también, y seguramente que Raúl tendrá alguna cosa que decirnos, cómo dentro de la Constitución de 1917 se da la primera ley sobre relaciones familiares del mundo separada del derecho civil y que entra en vigor inclusive antes que la propia Constitución, el 9 de abril de 1917. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al corriente. Estamos hablando del primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Como usted lo sabe, la mejor de América Latina y compite con muy buenas calificaciones con las iberoamericanas. En este caso, hemos aprovechado la presencia del señor director para presentar su libro y además para hablar de los orígenes históricos de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, porque ahora vamos a enfocarnos concretamente con el maestro Contreras en cuál es la situación actual, Raúl, de la Constitución, porque yo oigo que dicen, por ejemplo, ya hay que tener una nueva Constitución. Y de repente me quedo muy sorprendido cuando veo que los que están haciendo la Constitución de la Ciudad de México quieren que haya voto a los 16 años. Entonces, como que acláranos, ¿no? Enséñanos, dinos finalmente, cuál es la situación actual de la Constitución. La Constitución actual hay que valorarla. Surge en una época donde había 15 millones de mexicanos, en donde el 80% de ellos vivía en zonas rurales. Y hoy somos casi 120 millones, que el 80% vivimos en zonas urbanas. A veces critican a la Constitución porque dicen que ha sido muchas veces reformada. Bueno, ¿cómo no reformar una ley fundamental con un país que ha tenido tantos cambios? Se tienen que ir adaptando. Se tiene que ir adaptando. A veces se le critica de que no sirve porque ha sido muy reformada y los constitucionalistas decimos al revés, precisamente porque ha sido muy reformada, es demostración de que está activa y de que está vigente y que está actualizada. Después es una constitución que encontró un México analfabeta, todavía en donde la educación estaba en manos de la Iglesia. Establece como obligación del Estado la obligación pública, gratuita, laica, que ha permitido grandes transformaciones a México, que logró que la mujer entrara a la ciudadanía, que las mujeres estudien. Hoy el 60% de las estudiantes de la facultad son mujeres. Hace un siglo no se les dejaba ir a la escuela, se les confinaba a actividades del hogar. En fin, es una constitución que también le ha dado paz y estabilidad social a México. A veces olvidamos que, por ejemplo, desde 1934, en que entró a la presidencia Lázaro Cárdenas, hasta esta época, todos los presidentes han empezado y terminado su mandato entregando el poder a través de elecciones. Es el único país en América y también en Norteamérica, que no ha tenido intervenciones violentas, interrupciones violentas en el poder. Estados Unidos ya tuvo un presidente asesinado y tuvo un presidente defenestrado. Le ha dado estabilidad y le ha dado paz social a México. Entonces, la Constitución en este centenario hay que valorarla en su justa dimensión. A veces vemos simplismos. Hay dos grandes corrientes, Julián.
Unos que dicen que la Constitución no sirve porque ha sido muchas veces reformada y que ya no es la misma. Y otros que consideran que ha sido tantas veces cambiada y que se ha abusado tanto de su reforma, de que es un compendio de artículos a veces demasiado reglamentarios, a veces contradictorios, con errores técnicos en su redacción, cosa que es cierto. Y proponen que se haga una reforma para que se adecúe y que se adelgace la Constitución. Las dos propuestas son interesantes, pero yo estoy cierto que no hay que olvidar que hay definiciones de lo que es una constitución y una que a mí me gusta es la suma de los factores reales de poder. La constitución actual tiene muchas partes excesivas, reglamentarias y mal redactadas, pues porque es producto de los acuerdos políticos de los partidos representados en el Congreso cuando hacen las reformas, que le han metido mano a la Constitución y que a veces no todos son juristas y que a veces no todos tienen una formación histórica y a veces no todos conocen la jurisprudencia y a veces crean reformas que pudieran efectivamente ser materia de una revisión posterior. Es importantísimo lo que dice Raúl porque voy a hacer hincapié en esto. Y esto es irrebatible. Una constitución, en palabras de él, para 15 millones de mexicanos, para otro país, y que ahora estamos sobre esos 120 millones de habitantes, imagínense ustedes, ¿qué pasaría con este país si, como Estados Unidos, su constitución, que es otra cuestión, es otro sistema y es otro modus operandi, y no podemos ni comparar, porque la primera regla del método comparativo es que haya semejanzas en lo que se va a comparar? ¿Cómo podemos comparar a México con Estados Unidos? Esa es otra historia. Es muy importante lo que dice Raúl. Este es otro país. Y la ley fundamental, la Constitución de 1917, se ha ido adaptando a lo que somos los mexicanos. Imagínense ustedes, por ejemplo, Raúl, vamos a brincar a esta cuestión tan importante, porque ya fue el enfoque internacional, que siguiéramos diciendo, y yo he tenido aquí algunos profesores que me dicen, es que tú no sabes de esta materia. Le digo, está bien, nada más que en 2011 desaparecieron las garantías individuales. No, eso sigue. No. Hay garantías judiciales que garanticen, valga la redundancia, los nuevos derechos humanos fundamentales. Entonces creo que sería muy importante, ratificando lo que dijiste, que nos hablaras de esta reforma de junio de 2011, cuando se establecen los derechos humanos fundamentales, cuando vamos a los tratados internacionales, cuando esta es otra constitución. Bueno, es otra constitución porque es otro país, como bien lo dices, ¿no? En 1917 no hay mujeres diputadas simplemente porque no eran elegibles. No, es otro país. Esa es una frase que hay que repetir. Los jóvenes fueron se fue reduciendo la edad para participar en la ciudadanía. Hoy está a los 18 años. Hay quienes creen que incluso había que adelantarles a los 16. Yo tengo mis dudas. Los muchachos cuando me llegan a la Facultad de Derecho a los 18 años todavía tienen dudas de qué quieren estudiar en su vocación de estudio y a veces cuesta trabajo pensar que ya saben cómo van a elegir al gobierno. A los 18, pues a los 16 están en plena adolescencia. Pero es una constitución que ha venido creando grandes transformaciones. A veces se critica la constitución porque uno lee el texto y dice uno, esto no se parece a la realidad social. Y quienes conocen de doctrina saben que una constitución también es el lugar, es el receptáculo de las grandes aspiraciones nacionales. Te pongo un ejemplo. Cuando se puso en el artículo 3º que la educación básica iba a ser obligatoria, laica, gratuita, la educación básica que daba el Estado era de 3 años. Y seguramente cuando entró en vigor la Constitución no había ni escuelas ni maestros en el gobierno para hacer efectiva ese mandato constitucional. Sin embargo,
un cambio constitucional hace que se modifique todos los programas de trabajo, todos los presupuestos, todas las estrategias del gobierno, las sinergias de la iniciativa privada para tratar de llegar allá. Entonces la Constitución ha servido para ir conduciendo los grandes cambios sociales. Pues en realidad creo que sería, y bien lo dijiste tú, haciendo una simbiosis de esos dos corrientes, de que los que quieren esto y los que quieren esto, tenemos una realidad que es insoslayable, que nuestra Constitución, si yo coincido contigo en que ha habido quienes le han metido de más, pero el beneficio de la duda está en cuanto a que se adapta a lo que somos hoy. Sí, No deja todo satisfecho. No, hay que darles el privilegio de la duda. Todos los legisladores que han influido en los cambios, yo quiero pensar que lo han hecho de buena fe y pensando que lo que están plasmando en la Constitución va a servir y va a ser observado. Nada más que la realidad social a veces es muy necia. Mira, el artículo primero de la Constitución dice que no debe de haber discriminación por razón de género, inclinación edad, sexual, preferencias sexuales y todo. Si alguien lo lee con un criterio escéptico, dice, esto es una mentira. En México hay muchas discriminaciones. Sí, pero queremos que no haya. Exacto. O sea, ¿por qué está en la Constitución? Porque es una aspiración de que todos los días procuremos ser un Estado, un pueblo menos discriminador. La discriminación no nada más es producto de una acción de gobierno. A veces entre los particulares discriminamos y por razón de color en la piel o por el tono de la voz o por el origen de su nacimiento, discriminamos y vemos que es una batalla que no se va a acabar. Estamos viendo lo que está sucediendo ahora a la llegada del nuevo presidente Trump, en donde vemos cómo empiezan a generarse cosas que creíamos rebasadas y otra vez las personas de blancos empiezan a discriminar a los afroamericanos o a los latinos. En fin, la discriminación es un problema de la sociedad y si la Constitución dice que hay que procurar que no haya discriminación, es para generar que todas las acciones de esa sociedad vayan encaminadas hacia eso. ¿Tú tendrías concretamente alguna propuesta en la Constitución, en su situación actual, en cuanto a que los mexicanos debemos cumplirla, porque pues muchos no la cumplimos, los órganos de gobierno, las cámaras, etcétera? ¿O serías partidario realmente de convocar al constituyente para una nueva Constitución? Mira, yo soy partidario de que la Constitución la conozcan, por eso celebro mucho que hayas abierto este espacio para celebrar la Constitución. Hay estudios que nos indican que una gran cantidad de la población nunca la ha leído completa. Ahora es muy voluminosa, dirán que no se le entiende, pero finalmente hay que leerla. Nosotros estamos procurando hacer que la Constitución se llegue, estamos tratando de crear una app para ver si los jóvenes de manera gratuita pueden tener la Constitución en sus teléfonos. Y lo vamos a hacer este año con motivo de la Constitución. Pero lo primero es conocerla y después discutirla. A mí me queda muy claro que la Constitución tiene que ser una Constitución simple y que tiene que ser entendida. Y esa es una, digamos, una recomendación que haríamos a los legisladores. Cuando redacten una reforma a la Constitución, procuren que si la quieren hacer exigible, todo el mundo la entienda. Lo primero, para que alguien cumpla una instrucción, es que la entienda. Entonces, tiene que ser exigible. Y con todo respeto para quienes opinan que México necesita una nueva Constitución porque está excedida, fea o deformada, yo siempre les digo, muy bien, siempre y cuando alguien me diga hacia dónde quieren que vaya la nueva Constitución. ¿Vamos a dejar de ser una república para ser una monarquía? ¿Vamos a disolver a la federación para volver a ser un Estado central? ¿Vamos a eliminar la división de poderes? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Y nos vamos a dar cuenta que todo el mundo habla de una nueva Constitución, pues más bien como un oportunismo político para ver si al redactar una nueva Constitución quedan las cosas más de acuerdo al pensamiento de quien lo produce.
Pero los grandes cambios, la gran definición que da la Constitución, que es la síntesis de toda nuestra historia de México independiente y también de la colonia, es que somos una república compuesta por estados libres y soberanos, unidos en una federación, con división de poderes y donde los gobernados y los gobernantes se someten a su imperio. Si alguien me dice que de eso que quieren cambiar, pues entonces entraríamos a la discusión de cómo debiera ser una nueva constitución y después ver si es cierto que la nación quisiera cambiar algo de sus decisiones políticas fundamentales. Muy importante. Eso es trascendente porque hemos escuchado en todos los medios que se dice el país requiere, es una constitución vieja, le han hecho, unos dicen 600 modificaciones, otros dicen 300, le han hecho tales modificaciones, pero ahora yo me concentraría en algo muy simple. En 1973, en diciembre, Luis Echeverría dio un decreto que modificó el artículo 4 constitucional. De 74 al 2017, la Constitución nuestra vigente tiene 57 derechos familiares constitucionales. Sí, la Constitución se ha utilizado para muchas cosas. Yo lo reitero, ha sido el factor que ha conducido el cambio social en muchos temas, en todas las ramas de derecho. Cuando alguien habla de una nueva Constitución, yo les quito las ganas cuando les digo, a ver, ¿ya saben las consecuencias? Una nueva Constitución implicaría que todas las leyes que están aprobadas dejaran de tener vigencia y habría que hacer otras. Todas. Que todas las constituciones de las entidades Locales federativas quedaran derogadas o quedaran obsoletas y habría que hacer una nueva constitución en cada estado. Y habría que hacer todas las leyes de cada estado nuevas para que sean acordes a la nueva constitución. Toda la jurisprudencia de la Corte se iría a la parte de la historia constitucional porque ya no habría aplicación de una interpretación de un artículo que dejó de tener vigencia. Y todos nuestros libros de derecho tendrían que llamarse Historia del Derecho Constitucional y habría que escribir toda la obra jurídica nueva. Realmente quien dice que hay que hacer una nueva constitución no entiende lo que es un proceso de creación de todo un sistema jurídico nacional. Bueno, lo que pasa y ocurre en el derecho familiar es que, por ejemplo, como tú bien lo sabes, el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa para que se agregara al artículo 4 constitucional el matrimonio de personas del mismo sexo. Lo único que hizo fue traer la jurisprudencia obligatoria de la Corte que dice que por discriminación, porque tengas inclinaciones sexuales, no se te debe prohibir casarte, pero en realidad probablemente calculó mal los tiempos políticos o los tiempos de calendario de cuando lo hizo, pero lo único que iba a hacer era formalizar lo que ya está mandado por la Corte. Y en este caso, cualquier persona que se quiera casar en la República Mexicana, sean del mismo sexo, en Oaxaca, en Puebla, etcétera, si ahí no lo tienen, con un amparo, un juez de distrito le ordena a ese señor que lo registre con base en lo que tú acabas de decir, la jurisprudencia. Y es un buen ejemplo del abuso de la Constitución. Yo critiqué en mis artículos que publico en Excelsior que la intención de llevar a la Constitución un tema del Estado civil de las personas era vulnerar la soberanía de los estados. Porque son los estados los que tienen la facultad de regular estos temas. Y es un ejemplo muy vivo. Todo queremos que vaya a la Constitución para que sea obligatorio, para que sea uniforme y para que sea rápido. En este caso, las entidades federativas también levantaron la mano y dijeron, a ver, en este estado no queremos esa definición, entonces deja que sean las soberanías de los estados, en sus congresos, en sus leyes, quien lo vaya regulando y que poco a poco las cosas se vayan haciendo progresivas y que quienes quieren hacer uso del matrimonio siendo personas del mismo sexo, lo vengan a hacer a las entidades federativas donde está permitido o bien que se vayan al amparo. Pero esa fue una de las causas por las cuales no procedió esa reforma, porque había un problema de que las entidades federativas
les estarías reduciendo la esfera de sus competencias. Pero tú dijiste algo, voy a ir a un corte, pero antes quiero reiterar eso que tú dijiste antes, que me quedé con él bien reflexionándolo. También son aspiraciones. Queremos que así sea, queremos que este país no discrimine, que en derecho familiar todos tengamos los mismos derechos, que la equidad de género sea efectiva, y una de ellas es esa. Ahora, Morelos y la Ciudad de México modificaron, inclusive Morelos, su constitución y permite el matrimonio de personas del mismo sexo igual que la Ciudad de México. Pero si la Corte mandata y dice, esto es una jurisprudencia obligatoria, pero el que quiera, pues así está. Quizá por razones políticas y fuera de momento, les dejaron descansar la iniciativa. Pero así ocurrió en 74, cuando se decía el derecho a tener el número de hijos de manera irresponsable, etcétera, etcétera. Esa norma se copió de un precepto del Consejo Mundial de Población en 75 que se celebró en Rumania, donde decía además el artículo, todo esto, punto y coma, y el derecho a no tenerlos, claro, que era muy grave decir en ese tiempo eso, que ¿no? fue el otro tema que ha ayudado a la equidad de género. Uno, la educación, y otro, el control de la natalidad. Pocas veces yo en los libros que hablan de género se les olvida decir que una de las cosas que le dio control a las mujeres sobre su persona y sobre su posición fue es esa precisamente norma, que constitucionalmente se les autorizó a tener los hijos que desearan, porque recordemos que antes la iglesia decía los que que tenían que mande tener Dios, los que Dios claro, le mandara. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para esta parte final, hacer una resumen, unas recomendaciones, escuchar lo que el maestro Contreras Bustamante nos diga, porque como ustedes ven ha resultado un programa muy interesante, que es difícil la materia constitucional, pero le hemos ido dando esta especie de enfoque coloquial, sobre todo para que ustedes que nos honran en su casa recibiéndonos, participen con nosotros de ello. Gracias por seguirnos sintonizando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Usted sabe que porque a través de esta pantalla nos ve, este programa es una realidad. Le recuerdo que usted puede ver este programa en televisión, en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, en las repetidoras locales de televisión, en el canal en YouTube Julián Huitrón, Fuentevilla-Derecho Familiar, en el periódico El Sol de México, leer mi columna Derecho Familiar, o también la de Raúl Contreras Bustamante, que publica los sábados en el Excelsior, uno de los diarios más antiguos de este país, y tan importante que siempre es trascendente lo que dice, porque termina todos sus artículos con un corolario que es fundamental, porque ahí resume con el pensamiento célebre de alguna personalidad lo que él ha escrito en él,
Y bueno, no se pierdan ustedes esos artículos muy buenos sobre el nuevo presidente de Estados Unidos, que te felicito. Un día, yo creo que sería bueno hacer un programa aquí Sí, sobre eso. vamos a tener que ser muchos. Pero vamos ahora a esta última parte del programa, donde vamos a pedirle al director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, que nos sintetice, que nos diga, por ejemplo, este derecho social a la educación, estas cuestiones tan importantes en las que seguramente, porque en este país se permitió la educación superior gratuita al alcance de todos, estamos aquí. Si esto hubiera sido como en Estados Unidos de pagar lo que se exige, probablemente no seríamos ni profesionistas, ¿no? El derecho a la educación es, a mi manera de ver, el gran derecho social. Hay que explicarle a nuestro teleauditorio que la Constitución de 17 fue la primera constitución en el mundo en establecer los derechos sociales Antes en que el la de texto, Weimar, antes de la de de Weimar 19. y de la rusa. Ujú. Incluso las dos constituciones ya no existen. La Facultad de Derecho está haciendo una gestión ante la UNESCO para ver si podemos lograr que en la memoria del mundo se reconozca este carácter primigenio en materia de derechos sociales, que después de que estuvieron en la Constitución, todas las constituciones del mundo los han adoptado y Ujú. todas las organizaciones internacionales han seguido con esta corriente de que no basta solamente los derechos individuales, sino hay que establecer los derechos de los grupos sociales más desvalidos. El de la educación fue uno. La educación es el verdadero elevador social que permite que alguien que tiene condiciones de pobreza o de precariedad pueda tener las mismas posibilidades de triunfo en la vida que otro que tiene mejores condiciones sociales. Y creo que esa es la razón por la que nosotros siempre estamos defendiendo a la reforma educativa, que no puede parar, porque sería detener el camino de México, sería dejar sin posibilidades de éxito a nuestros jóvenes en el Ujú. futuro. Y cuando vemos esas clasificaciones donde ubican a nuestros jóvenes en niveles muy bajos de valoración en las escalas internacionales, nosotros llamamos a recordar que la Constitución de 17 es el gran motor para darle a todos los mexicanos una educación de calidad y que todos tengan la misma posibilidad de hacerlo. Bueno, en realidad, en esta última parte, Raúl, sería muy conveniente a la distinguida teleaudiencia le comuniques, le sugieras, le reflexiones, qué aconsejas para que mejor se conozca la Constitución, para, como dice la propia Suprema Corte de Justicia, es nuestra, ahí está, y la Corte se encarga de que sean efectivos estos derechos, pero si no los conocemos, ¿qué sería lo ideal, qué sería lo más conveniente para que todas las personas sepan todo lo que nos da la Constitución? Conocer la Constitución es básico. O sea, nosotros no tenemos que esperar a que nos defiendan los jueces y la Corte si nosotros sabemos hacer valer nuestros derechos en todo momento. Muchas de las cosas y muchas de las injusticias y mucha de la impunidad que padece este país se vería frenada si todos conociéramos nuestros derechos, sería la primera. La segunda, entender que no hay ningún derecho que no tenga asociada una obligación. Somos una sociedad que a veces somos muy demandantes de derechos, pero no nos gusta que nos hablen de obligaciones. Si nosotros entendemos que cada derecho conlleva una obligación y una obligación ciudadana, nosotros tendríamos mucho menos que encargarle a las autoridades y a los diputados y senadores que hagan por nosotros y los haríamos nosotros mismos. Y nosotros estaríamos combatiendo la corrupción que nos está consumiendo, evitando que hubiera impunidad, haciendo las denuncias y obligando a que se hagan las averiguaciones y que se haga justicia. Estaríamos evitando que los gobernantes vengan y nos doren la ¿Cómo, píldora. cómo podemos hacer eso? Entendiendo la ciudadanía. La ciudadanía es entender que somos titulares de derechos, pero también obligaciones. Y que lo que nosotros no hagamos por nosotros, nadie lo va a hacer. A veces estamos esperando elegir a alguien que tenga muy buen discurso y que nos ofrezca muchas cosas por una razón, porque queremos encargarle a él que haga lo que no queremos hacer.
o lo difícil que hay que hacer. Entonces, no hay ningún gobernante que pueda cambiar a una sociedad si esa sociedad no está preparada. ¿Por qué en algunas naciones no tienes que andar correteando a la gente para que no tire basura? ¿Por qué hay países que las cárceles las están cerrando porque no hay personas que vayan? Pues porque la ciudadanía madura. Nosotros tenemos que entender que ningún gobernante va a poder mágicamente cambiar las cosas. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, interiorizarnos, investigar más a quién le vamos a dar el voto y a quién les vamos a encargar las cosas, y luego estar pendiente de que la misión, el poder que le concedimos, lo cumpla y rinda cuentas. Si somos una sociedad con una mejor ciudadanía, que es a lo que nos dedicamos nosotros en la Facultad de Derecho, nosotros tendremos una sociedad mucho más activa, mucho más respetuosa de la legalidad, mucho más defensora de la paz social, mucho más defensora de las instituciones. Cuando nadie conoce la ley, pues los únicos que hacen uso de esa ignorancia son los gobernantes, y por eso pasa lo que nos sucede. Es muy importante, porque yo resumiría toda esta frase, este pensamiento del maestro Contreras, en que hay que leer. Porque si no tenemos esto, que es elemental, Raúl, si no leemos la Constitución, pues ahí está. Pero pues es como las llamadas a misa, todos las oyen y pocos entran a la iglesia. Ahí está la Constitución, pero si no la leen, leerla es algo muy simple, ¿no? Sí, tenemos que leerla, y tenemos que interiorizarnos en los problemas, y tenemos que ver cómo los resolvemos. Las redes sociales, por ejemplo, en esta época han tenido mucho éxito porque le simplifican a las personas la necesidad de leer, de estudiar, de informarse. Les llega un mensaje, un tweet, y se sienten informados. Pero las redes, que en un momento dado han sido un instrumento muy interesante para empoderar a la sociedad, ahora se están empezando a revertir, porque las están empezando, ya hay personas que las saben usar, están empezando a desinformar, están empezando a crear terror, están empezando a crear desorientación. ¿Por qué? Porque la ciudadanía estaba creyendo todo lo que leía en las redes. Hoy la ciudadanía tiene que entender que las redes informan, pero no educan. Necesitamos educarnos. Es una frase muy importante, yo la uso en las clases cuando les digo a los jóvenes sus trabajos de investigación. Ustedes le hacen clic en internet y les da información, pero no conocimientos. La plagan y no aprendieron nada. Entonces, volviendo al ejemplo de la Constitución, que se me hace muy importante, y yo lo voy a tomar casi como tarea personal para manejarlo en el programa, en cada programa de Derecho Familiar, es que los mexicanos no tenemos el hábito de la lectura. Así es. No leemos. No leemos, y en consecuencia, bueno, pedirles que lean la Constitución, como dijo el maestro Contreras, léanla, ahí están sus derechos, háganlos efectivos. Aquí me queda un poco una duda que voy a reiterarte. Ya la leí, ya la aprendí. ¿Cómo hago efectivo, por ejemplo, el derecho a votar? Saliendo, informándome de los candidatos, escogiendo. ¿De qué manera hago yo efectivo mi derecho constitucional? Tratando de profundizar qué implica ese derecho. Mira, como se nos ha dado gratuito, como a esta sociedad, a esta generación, no le costó trabajo ganar el derecho a voto, hay personas que el día de las votaciones prefieren irse de día de campo. ¿Sí? Y si vamos a votar y tenemos que elegir un gobierno, a un presidente, a un gobernador, a un alcalde o a los representantes, no nos interesa dedicarle tiempo para saber qué son, qué proponen, qué antecedentes tienen, si tienen los conocimientos para poder desarrollar la tarea que les vamos a encargar. Regalamos el voto, a veces lo cambiamos por alguna canonjía, o a veces, absteniéndonos, permitimos que otros activamente elijan por nosotros. Y después nos quejamos del mal gobierno, porque entonces el gobierno es el culpable de todo, cuando ni siquiera estuvimos conscientes de quién iba a llegar al gobierno y qué era lo que teníamos que esperar de ellos. Ese es un ejemplo. Votar. Me gusta esta expresión tuya del derecho a la educación desde el punto de vista social como una garantía que en los 1917 surgió junto con otras. ¿De qué otra forma sugieres que se puede hacer
efectivo por uno mismo estos ahora derechos humanos fundamentales de la Constitución? Pues entendiendo la esencia, a ver, ¿cómo nos gustaría ser tratados? Así hay que tratar. No nos gusta que nos La discriminen regla de oro de la al vida. llegar a un restaurante o al llegar a una ventanilla de un banco o de la línea aérea. ¿Por qué cuando nosotros tenemos algo que hacer discriminamos a otros? Si nos gusta vivir en una casa limpia, ¿por qué ensuciamos nuestro medio ambiente? Porque tiramos basura. Si no nos gusta que nos falten al respeto en la calle, ¿por qué cuando estamos enojados agredimos a otro ciudadano con el claxon? Es entender que hay derechos, pero también conllevan obligaciones. Así como queremos que nos traten, así tenemos la obligación de tratarnos. Es un poco el entender este concepto de la ciudadanía, entender que todos somos parte de una sociedad y que si la sociedad funciona mal, todo se nos revierte a nosotros. En cambio, si nosotros hacemos nuestro papel, esa sociedad será mejor. Bueno, realmente ha sido para nosotros una gran satisfacción que nos acompañe hoy el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Ustedes han escuchado a lo largo de este programa razones más que suficientes para celebrar el primer, y pongo énfasis en eso, centenario de la Constitución, porque esperemos con muchas ganas que cuando llegue ese segundo centenario, este país haya crecido, sea mejor de lo que es ahora, con juristas, con personas como el maestro Contreras que nos está dando estas explicaciones tan importantes del derecho constitucional. Y yo, mi querido Raúl, te reitero mi agradecimiento en nombre de la distinguida teleaudiencia, porque siempre cuando se tratan temas complejos como el derecho constitucional, como otras materias, los maestros que me honran viniendo, los investigadores, a veces tengo yo que insistir en una terminología más coloquial, simple, sencilla, llana, clara, para que esto sea asequible a la gente, porque nos ven abogados, pero el programa tiene en la República Mexicana 10 millones de televidentes. Y como te decía antes, este programa llega ya a 84 países en circunstancias muy importantes a través de Internet. Más de 1.600.000 horas han sido vistas de estos programas y seguramente usted en su casa, como lo sabe, si pone Julián Huitrón Fuentevilla Derecho Familiar, tiene acceso gratuito, directo e inmediato a los 300, casi 300 programas que hemos hecho de esta materia. Una despedida, mi querido Raúl, a la distinguida teleaudiencia, si quieres exhortar. Y bueno, si nos haces el favor, el honor de que la otra semana hiciéramos otro programa, sé que estás muy ocupado, o cuando tú nos digas, porque en esta ocasión fue aprovechar esta circunstancia del centenario. Esta es tu casa, es el canal de la transparencia. Tenemos todavía el derecho de réplica. Esos jóvenes que oyeron, o maestros mayores, de que no, la Constitución tal, aquí está abierto. Con conocimiento, ustedes vienen aquí con nosotros y podemos discutir. Muchas gracias, Julián, por invitarme a este programa tan importante que refrenda tu calidad de maestro, de educador, porque Gracias. son programas que ponen al alcance de la ciudadanía el conocimiento jurídico que ayuda mucho precisamente a esta tarea de educar. Lo único que yo haría, un exhorto a tu teleaudiencia tan importante, es que se dediquen en este centenario de la Constitución a conocer un poco más de esta ley tan importante que todo el mundo invoca, que ha generado tantos cambios, que es la ley más importante del país, que es sobre la cual descienden todas las demás leyes y en donde están contenidos todas las síntesis históricas, todas las aspiraciones y todas las concreciones jurídicas de nuestra vida como país independiente. Muchas gracias a ustedes. Saben que porque nos reciben en su casa, este programa es una realidad. Gracias. Escríbame al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net. Dígame a quién quiere ver, qué le parecen esos programas, o llame al 56 39 22 35. Dígame qué personajes, qué le parecen los programas. Escríbanos
Ya en su momento vendré nuevamente con el programa de la consultoría jurídica para seguir dándole respuesta a los problemas que ustedes nos plantean. Por hoy, muchas gracias y esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.